ahora recibimos a nuestra amiga Lara Esimino, que la tenemos esperando ahí, va a entrar ahora mismo y comenzamos este espacio nuevo que se llama Tu Cuerpo, Tu Casa. Un aplausito. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Hola, Yuyu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, vamos con el primero, aunque el otro día presentamos el espacio y dimos un pequeñito repaso, ¿no?, de lo que vamos a hablar durante este ratito, ¿no?, que pasamos todos los lunes. Bueno, todos los lunes, no, cada 15 días un lunes, vamos a aclararlo. Sí, vamos a hacerlo quincenal. Quincenalmente, pues, este es el primero, es decir, este es el primer capítulo de Tu Cuerpo, Tu Casa. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lara? Pues mira, tal y como quedamos el otro día, Yuyu, vamos a comenzar con el que para mí es el primer paso fundamental a la hora de decidir que queremos cuidarnos, que es, como ya comentamos, el autocuidado. El autocuidado significa yo me cuido. Efectivamente. Vale. Autocuidado significa conocernos a nosotros mismos. Y aunque pueda parecer una cosa moderna, que de hace un tiempo para acá pues ha traído la psicología y tal, realmente es una cosa que el ser humano lo sabe desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hay una frase de William Shakespeare que dice: de todos los conocimientos posibles, el más sabio y el más útil es conocerse a uno mismo. O sea, fíjate si hace siglos que sabemos que tenemos que mirarnos a nosotros, comprendernos, entendernos para poder cuidarnos. Bueno, yo creo que el miedo tiene mucho la culpa también, ¿no?, de cuidarse, ¿no? Ese miedo que tenemos impreso, ¿no?, dentro de nuestro cuerpo, que nos hace que evitemos muchos problemas, que no saltemos por un precipicio sin Hombre, sentido en la época común, de William ¿no? Shakespeare yo creo que era difícil porque, bueno, tal y como estaba planteada la sociedad, era todavía más complicado de lo que es ahora. Porque si ahora es difícil, sobre todo cuando empecemos a hablar del plano psicológico, en aquella época mucho más. Y bueno, y si ya es el plano físico, cuando había guerras y había cosas a las que la gente estaba obligada a ir y tal, y eran muy frecuentes, pues más todavía, ¿no? Oye, el otro día con Lale González, nuestra compañera que hace el espacio de personajes, ¿no?, que al final son secretos de alcoba, ¿no? Personajes conocidos, ¿no? Entonces hablábamos de Coco Chanel, que se comió 2 guerras porque nació a finales del siglo XIX y su vida pues era muy trágica, pero después te centrabas un poquito en la época y te dabas cuenta que en esa época es que la vida era trágica para todo el mundo. Es decir, había 4, 10, 25 que digamos que llevaban una vida bastante buena, ¿no?, pero después entre hambre, muertes de hermanos, niños que, sí, gente que tenía a lo mejor 10 niños y después le quedaban 3, ¿no? Sí, claro. Bueno, así que y eso las generaciones, yo que sé, de mi abuela, por ejemplo, era lo habitual, ha tenido tantos hijos y no sé cuántos abortos. Y además cuando preguntabas, las personas mayores te lo suelen decir. Claro. ¿Tú cuántos hijos tienes? Pues tengo 7 hijos y 3 abortos. Sí, y me quedan 5. Efectivamente, y uno se me murió de pequeño y el otro, y te hace todo el repaso y era de lo más... Y si a eso le suma el pasar hambre, ¿sabes?, las tragedias, las enfermedades, es decir, que la vida, digamos, de un ratillo, como decíamos el otro día, y era complicado cuidarse, ¿no? Era complicado pensar en cuidarte, ya con sobrevivir. Efectivamente, claro. Sí, yo creo que las prioridades estaban puestas de otra manera. Bueno, pues el autocuidado, ¿por dónde empieza? Bueno, mira, vamos a poner un poquito de pinceladas sobre qué es, ¿vale? Porque hemos dicho que, bueno, que es conocerse a uno mismo, pero es conocerse a uno mismo con profundidad.
tanto en el plano físico como en el plano psicológico, ¿vale? Es conocer y entender tus emociones y conocer tus capacidades y tus límites, ¿vale? Hay personas que hablan de cualidades y defectos, de fortalezas y de debilidades, pero a mí la verdad es que la terminología de defectos y de debilidades a mí no me termina de convencer, ni me gusta ni usarla, ni creo que sea favorable. Es catalogar a las personas también, ¿no? Efectivamente, porque es que si tú puedes correr 20 kilómetros y yo no puedo, por una enfermedad, por el motivo que sea, no es un defecto. Claro. Es que tú tienes unas capacidades y yo tengo otras. Y tú tienes otras también que seguramente el que corre a esa velocidad no las tiene. Pues no la tenga, efectivamente. Claro. O si vas, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y una de las cosas que se requiere es que sepas alemán en un nivel y tú no lo tienes, en la terminología de la psicología organizacional y de recursos humanos, bueno, de gestión de personas, como se llama ahora, ya no se puede decir recursos humanos, se suele usar eso, fortalezas y debilidades. Es que si yo no sé alemán no es una debilidad. Claro. Es una capacidad potencialmente mejorable, podríamos decir, pero no es una debilidad. Sí, pero como tenemos la manía de compararlo todo, ¿sabes? Sí, y todo es bueno o malo, blanco o negro. O mejor o peor, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a quedarnos con que tenemos capacidades y tenemos una serie de límites que podremos superar o no en función de nuestras características, ¿no? Es decir, que en el fondo lo que hay que mirarse al espejo, pero no mirar a nadie, sino a uno mismo, no intentar no compararte con nadie, sino ver cómo eres realmente. Hasta aquí puedo llegar y hasta aquí me paso, ¿sabes? ¿No? Es decir que... Exactamente, que con la única persona con la que tienes que, entre comillas, competir es contigo mismo, en mejorar cada día tú. El otro irá a su ritmo, a su paso, con sus características. Tú tienes que mirarte solamente a ti mismo. Porque si te empiezas a comparar con otro ya empiezas mal porque en el fondo lo importante eres tú. Exactamente. Claro. Porque el autoconocimiento lo que nos va a servir, el objetivo es ganar salud y ganar bienestar general, ¿no? Porque cuando te autoconoces, te puedes cuidar con mayor facilidad y bueno, con conocimiento de causa, ¿no? Y por otro lado también te machacas menos, ¿no? Es decir que claro. el que normalmente se va comparando con los demás, mira ese cómo corre, yo no puedo, o mira este cómo se va automachacando, ¿no? Es decir que llevas una vida de pena porque estás totalmente metido en lo que no puedes hacer o en lo que no llegas, ¿no? Y claro. El compararte al final simplemente es una fuente de estrés y bueno, de depresión, de vivir amargado, porque lo único que estás haciendo es intentar vivir la vida de otra persona e intentar conseguir un objetivo que a lo mejor para ti no es realista. Para esa persona sí, pero para ti no. Exactamente. Bueno, pues comenzamos con eso, con no te compares. No te compares con nadie. Y conócete. Y conócete a ti mismo, ¿vale? Para conocer qué cosas son las que te benefician, qué cosas son las que te perjudican y podrás así entonces de manera consciente decidir acercarte a las cosas que te benefician, cosas, situaciones, personas, o alejarte de las cosas, situaciones o personas que te perjudican y encontrar así entonces tu punto más saludable. Ese es el objetivo. Vamos a ver, como este programa tiene todo tipo de oyentes, ¿sí? Y cuando digo todo tipo es que lo hay de todos colores, ¿no? Entonces me gustaría que la información que diéramos siempre fuera al nivel más básico para que todos nos entendamos, incluido yo, porque yo también soy básico por mis costuras, mis esquinas, de vez en cuando soy muy básico, ¿no? Y ¿qué es conocerse a sí mismo? Es decir, porque muchas veces hay frases que parece que están hechas, pero tú cuando tú quieres desmenuzar algo es complicado, no es tan fácil. Eso, es decir, ¿cuáles son los puntos que yo tengo que mirar
para conocerme a mí mismo, porque a lo mejor yo tengo una forma de verme a mí mismo que no es donde tengo que mirar, ¿no? Más o menos es la impresión que te quiero dar para que te expliques lo que es verdaderamente conocerse a sí mismo. Mira, lo que vamos a hacer, y lo vamos a ir desgranando un poquito más adelante, es que tenemos que hacer una observación consciente de cómo nos sentimos, tanto en el plano físico como en el plano psicológico, para que podamos darnos cuenta de qué cosas nos benefician y qué cosas nos perjudican, y podamos poner remedio antes de que terminemos, por ejemplo, con una enfermedad o con una lesión, o que terminemos, no sé, pues con una depresión si hablamos en el plano psicológico, ¿vale? Es observar cómo las cosas que hacemos en el día a día nos benefician o nos perjudican, para que nuestro autocuidado sea preventivo, o sea, para prevenir dañarnos en vez de tener que paliar cuando nos pase ya algo, ¿vale? Es que quiero que ahora nos podamos meter o bien en el ámbito físico, porque el ámbito psicológico es bastante extenso, ¿vale? Lo dejamos para el próximo. El psicológico, yo creo que sí, que lo vamos a tener que dejar para el próximo. Vamos a ver qué cositas nos van a hacer falta para comenzar el autoconocimiento, y si tenemos lugar en el espacio de hoy, Yuyu, empezaremos a hablar un poco de cómo hacemos esa observación en el plano físico. Venga, vamos allá. Mira, pues según mi opinión y por mi experiencia, ¿vale? Para que trabajemos el autoconocimiento tenemos que tener de entrada 3 cositas, ¿vale? Que las voy a ir ahora desgranando, pero que son voluntad, motivación y tomarnos las cosas con calma, porque nos va a llevar tiempo, ¿vale? Y voy a explicar un poquito las diferencias entre voluntad y motivación, porque muchas veces se usan de manera como si fueran sinónimos y realmente no lo son. Tenemos que tener la voluntad de querer mejorar nuestra salud y nuestra vida, pero eso es una decisión que es una decisión consciente. Es decir, cuando nosotros tenemos voluntad para hacer algo, es porque de manera consciente hemos decidido que queremos hacerla. No es un impulso, sino que hemos reflexionado y hemos decidido que sí. Entonces, primer paso que tenemos que hacer. Vamos a ver, yo no me suelo cuidar, yo no me encuentro bien. Quiero dedicarme a cuidarme y quiero cambiar cosas de mi vida para que mi salud sea mejor. ¿Sí o no? Lo que se dice normalmente. Esto va a cambiar ahora mismo. Ahora mismo, ¿no? Esto va a cambiar ahora mismo. Te tienes que parar, reflexionar y decir, oye, ¿me hace falta cambiar? ¿Sí o no? Y quiero hacerlo, quiero meterme en ese berenjenal. Y entonces tomar una decisión consciente. Porque cambiar no es ninguna obligación. O sea, tu salud es tuya, tu cuerpo es tuyo y tú eres el que decidí. Y cada uno se mata, si quiere o no quiere se mata con lo que quiere. Efectivamente. Es que yo lo digo muchas veces, o sea, cuando alguien te dice, oye, pues fumar te perjudica, la decisión final de dejar o no dejar es tuya. O sea, la gente te puede decir lo que tú quieras, pero la decisión al final es tuya, ¿no? Entonces tenemos que tener esa voluntad, ¿no? Esa voluntad de decir, consciente de decir, venga, quiero hacerlo. Ese es el primer, digamos, la primera parte, ¿no? De esta parte que estamos hablando. Exactamente, sí. Es el primer factor que tienes que tener, es de tomar una decisión consciente de que quieres comenzar a cuidarte y a cambiar. Sí, ¿vale? Porque la motivación es más como de diario, ¿no? Es decir, un poquito de empujar, ¿no? Esa es la segunda parte que te iba a comentar, que es la motivación. Es mucho más complejo de explicar de manera psicológica lo que es, pero lo voy a resumir lo más clarito que pueda, como me has dicho. La motivación es un estado emocional que hace que tú arranques una acción, ¿vale?
Por ejemplo, imagínate que tú decides, me voy a apuntar al gimnasio, venga, sí, me quiero cuidar y me quiero apuntar al gimnasio. Tú el primer día estás súper emocionado. Esa es la motivación, tienes la motivación de ir al gimnasio. Uh-huh. Cuando han pasado 3 semanas, como la motivación es una cosa que fluctúa en función de muchos factores, te puede ocurrir que algunos días has llegado cansado del trabajo, el jefe te ha echado una bronca que ni siquiera era por algo que era culpa tuya, pues puedes llegar un día que estés menos motivado. O sea, sigues teniendo la voluntad de cambiar, claro, pero tu motivación va cambiando. Pero ese momento es crítico. Efectivamente, ese momento es crítico, pero si tienes ya depende de lo fuerte que sea la voluntad que tengas de cambiar, vas a encontrar otros factores que te vuelvan a subir la motivación. Uh-huh. ¿Vale? Todo esto lo quiero explicar para que la gente vea que es una decisión que tienes que tomar de manera consciente y que después no te vengas abajo del todo si ves que todos los días no estás al mismo nivel de motivación, porque es que eso nos pasa a todos y con todos los factores de la vida. O sea, el proceso de cuidarte y del cambio es paulatino, o sea, vamos a ir dando pasos, vamos a tener que volver un poquito para atrás. Por eso decía que lo siguiente que hace falta es tomárselo con calma y dedicarle tiempo, porque no es una cosa que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. No, sí, en la vida normalmente pasa mucho, es decir que una de las frases que yo tengo, sobre todo aquí en el programa, es: lo difícil es mantener los compromisos. Eso es lo más difícil, hombre, porque un día te levantas con más ganas, otro día tienes problemas, otro día tienes el día tan ocupado que no te da tiempo, pero en el fondo has tomado decisiones, tienes la voluntad de hacerlo y has adquirido un compromiso. Entonces, lo difícil es mantener los compromisos, porque al principio lo que pasa en la vida, ¿no? Es decir, tú dices, voy a hacer una fiesta, y todo el mundo, sí, es decir, como que todo el mundo tiene la voluntad, ¿no? Y ahora te pones a organizarla y te das cuenta que todos esos compromisos, ¿no?, que se habían adquirido en ese momento con un sí rotundo, se van diluyendo porque hay problemas, porque no voy a poder, porque no sé, porque estoy malo, porque, ¿sabes? Sí que y realmente hay gente que adquiere un compromiso y lo cumple, ¿no?, por encima de casi todo, ¿no? Y a eso me refería, ¿no? Es decir, que la vida está llena de cosas que tienen muchas voluntades, como cuando llega Año Nuevo, ¿no? Me voy a apuntar al gimnasio, voy a cambiar de vida, voy a beber menos cerveza. Y esa es una voluntad, ¿no? Por eso insisto en que lo de la voluntad tiene que ser algo que tú hayas reflexionado y que tomes de manera consciente. Claro. Porque creo que en fin de año se dice bla, muchas cosas que ni se han reflexionado ni... Claro, y después es muy difícil comprometerte con ciertas cosas, porque está claro que tu vida, tu forma, no está hecha en ese momento para dar ese salto, ¿no? Entonces creo que lo de la tranquilidad, por ejemplo, es enorme, pero la motivación es lo más importante, porque en el fondo las voluntades están muy bien, ¿no? Pero el problema es después cumplirlo. O sea, es decir, que ahí yo creo que el gran trabajo es la motivación, ¿no? Y lo que tú dices al final, ¿no? Que te lo tomes con tranquilidad, porque todos los días no está uno igual, ¿no? Claro, por eso... si vamos a hacer algo planificado, es necesario tener una voluntad que hayas reflexionado y que esté bien afianzada, porque la motivación va a ir variando. Entonces, si tú lo haces un poco de manera planificada las cosas, viendo tus capacidades y tus posibilidades para hacer cada cosa, te lo vas a poder mantener la motivación más. O sea, si tú decides, por ejemplo, ir al gimnasio y dices, pues voy a ir al gimnasio, ahora voy a ir los 7 días. Espérate, párate, reflexiona. Vete abajo. ¿Tu vida y tu situación te permite ir al gimnasio 7 días? Sí. No vas a poder, entonces lo único que vas a conseguir es estresarte, amargarte y al final dejarlo. Reflexiona las cosas. Hay que estar muy aburrido para tener los 7 días para ir al gimnasio. Hombre, una vida normal
es complicado, o va media horita, pero es complicado tomarse en serio un cambio radical de ese tipo con la vida que llevamos, ¿no? Que no tiene niños, la comida, la ropa, la plancha, son demasiadas cosas como para pegar un giro gigantesco, ¿no? Es decir, de momento no hago nada y ahora me dedico a irme 7 días al gimnasio, ¿no? Pues por eso hay que autoconocerte, para saber tus capacidades y tus límites y ponerlo todo en contexto con tu situación laboral, con tu familia, para ponerte siempre metas que sean realistas. No quieras hacer, si tu vecino va 7 días, no quieras hacer lo que hace tu vecino. Haz lo que tú puedas, que sea siempre un pasito hacia adelante, pero más vale la suma de muchos pasitos pequeñitos mantenidos y que se hayan llegado con el tiempo a convertir en hábitos, que querer hacer pasos gigantes y das 3 y se acabó. Claro. No, además que es beneficioso, ¿no? Es decir, eso de hacer las cosas gotita a gotita, aunque claro, ya sabes, todo el mundo no tiene esa intensidad, ¿no? Hay gente que se va y no puede relajarse, ¿no? Pero es lo que verdaderamente al final te luce, ¿no? Si tú quieres aprender a tocar la guitarra, el problema no está en hacerlo bien ni rápido, el problema está en que pasen 2 años y sigas tocando la guitarra, ¿sabes, no? Es esa gotita que te ha hecho acostumbrarte a tocar todas las tardecitas tu guitarra, y cuando te das cuenta ya va 2 años tocando y entonces... ¿Una tardecita un ratito? Ahí está. Ahí está. Eso es lo que luce y lo que verdaderamente en un momento dado te puede hacer cambiar. Claro. Y bueno, no podemos olvidar, que a mí siempre me gusta decirlo, que en todo este proceso muchas veces no somos capaces de hacerlo solo. Si tenemos que tirar de algún profesional del ámbito que se requiera, siempre están ahí para echarte un cable, sea en el plano físico, sea para irte guiando con ejercicios, con pautas, con cómo ir mejorando, sea en el plano psicológico, con coaching, con psicólogos, en fin. Eso siempre lo vamos a tener ahí si no somos capaces de tirar solos para adelante. Oye, de lo que nos rodea, ¿qué es lo que más nos afecta? Es decir, cuando tenemos que tomar decisiones, miramos al frente y vemos todo lo que nos rodea en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, son los pilares, ¿no? Donde tú te puedes agarrar o por lo menos donde tú tienes que mirar lo que verdaderamente merece la pena cambiar, porque la vida es muy intensa, muy grande, está llena de cosas. ¿Cuáles son las cosas que más o menos hay que estar sobrepesando, ¿no? Dentro de las decisiones que toman, ¿no? Bueno, no sé si te he entendido lo que me querías preguntar, pero... Sí, hay veces que no... No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que el autoconocimiento en el plano psicológico es no quiero decir que sea sumamente complicado, porque no quiero venir a la motivación a nadie. Vale. Pero sí que hay que ir dando pasitos muy pequeñitos y cuesta trabajo, porque llega un momento en que te das cuenta que muchas veces tienes que enfrentarte, entre comillas, a lo que la sociedad te impone, y muchas veces incluso a lo que las personas más cercanas a ti te imponen. Entonces, en el camino del autoconocimiento, por lo menos para mí, ese apartado ha sido el más complicado. El darte cuenta que si lo que la sociedad te impone a ti te daña, y tienes que decirle que no a las cosas que la sociedad te impone, es muy complicado. Sí, claro. Es muy complicado. Por eso digo que hay que hacerlo con tiempo y poquito a poco, y buscando herramientas y habilidades, y yo he tenido que recurrir a psicólogos. Yo he estado con un psicólogo en sesiones de coaching, pidiendo consejos, viendo cómo hacerlo, viendo cómo expresar las cosas. Entonces, ese apartado para mí ha sido el más complicado. Sí, claro, el saber, ¿no? El saber dónde está verdaderamente la vida, ¿no? Es decir, dónde está la posición exacta, ¿no? De saber mirar hacia dónde tengo que mirar y hacia dónde no. ¿Sabes? Claro. Y después porque cada uno somos diferentes, ¿no? Es decir, cada uno tenemos... Totalmente.
De hecho, por eso quería dejar el plano psicológico para el siguiente programa, porque nos va a llevar más tiempo, y tocar hoy un poquito de pinceladas de lo que es el autoconocimiento físico, sí, que al final, tanto en uno como en otro, pasa lo que tú dices. O sea, nuestras capacidades y nuestros límites son absolutamente personales. El dolor, por ejemplo, es una cosa subjetiva. Nos dan el mismo golpe a ti y a mí con la misma presión y yo lo puedo sentir de una manera y tú de otra, ¿vale? Sí, claro. Entonces, incluso la energía, tú puedes tener un nivel de energía normal diario que sea superior al mío o al de otra persona. Entonces, por eso tenemos que siempre no compararnos y mirar lo nuestro, ¿no? Así que nos quedan par de minutos, 3 minutos para terminar y podríamos dar un repasito, ¿no? a lo que hemos hablado, que es el autoconocimiento. Explícalo tú, porque si no, seguramente yo me da la pata. Pues entonces, como nos quedan poquitos minutos, no me voy a meter mucho en lo del tema del autoconocimiento físico, sino que lo vamos a ir tratando poquito a poco. Exactamente. ¿Vale? Hemos quedado entonces que el autoconocimiento es una observación de nosotros mismos para ver cómo reacciona nuestro cuerpo, tanto física como psicológicamente, a las cosas del día a día, ¿vale? A todo lo que hacemos, a cómo nos relacionamos. ¿Para qué? Para que si vemos que hay ciertas cosas que nos dañan y otras que nos perjudican, podamos tener herramientas para acercarnos siempre a las cosas que nos benefician, que nos aportan salud. Como he dicho antes, pueden ser cosas, situaciones o personas, o alejarnos de las que nos dañan. Ahí va a estar la clave de todo. Sí, yo tengo una frase que digo siempre: tú tienes la decisión. ¿Sabes? Es decir, es algo que muchas veces las personas no piensan, ¿no? Es decir, se sienten tan influenciadas, ¿no?, de lo que les rodea, que están metidos en ese saco y lo que ven es las huertas que le dan al saco y aquí estoy, ¿qué hago? ¿Entiendes? Claro, es que... Y hay algo que siempre la decisión la tienes tú, ¿me entiendes? Es decir, que por mucho que decida nadie por ti o que los demás te digan, oye, pues tú eres así, o eres asado, o eres mejor, o eres peor, o me acerco o me separo, haz lo que quieras. Yo soy el que decido si me quedo, me voy, si me acerco, me separo, y tú haz lo que te dé la gana, ¿sabes? Pero claro, hay que estar muy centradito para no entrar, ¿no? Para no entrar trapo y no dejarte llevar en ciertas ocasiones, ¿no? Por lo que te influye, ¿no? Claro, es que como hemos dicho antes, tu cuerpo es tuyo, tu salud es tuya, tu vida es tuya y ahora tú decides hasta qué punto haces ciertas cosas, haces otras, las compartes, te separas, en fin. Cada uno tiene que ir mirando eso, teniendo siempre en cuenta, por supuesto, que vivimos en sociedad y que hay ciertas cosas que tenemos que en las que tenemos que tener una flexibilidad. Pero si vemos, por ejemplo, yo qué sé, llevándolo a casos extremos, que una persona te está agrediendo verbalmente continuamente, que a ti eso psicológicamente te está dañando, claro, tú no puedes cambiar a la otra persona. Claro. Pero sí puedes decidir qué hacer tú. Exactamente, a eso me refería. Entonces, de eso se trata, de ver cuáles son los elementos que nos dañan para decidir cómo alejarnos o qué hacemos, y en el plano físico exactamente igual. Si yo hago una cosa y veo constantemente que me está beneficiando, pero hago otra y veo que constantemente termino mal, voy a ver si puedo librarme de hacer esa cosa que me daña y la otra la voy a fomentar, ¿no? Esa es, en resumen, la tarea. Bueno, pues divino, Lara, porque seguramente con tu charla llegaremos a mejorar mucho. Todos. Pues nada, mientras que vayamos pasito a paso, chiquititos y continuos. Sí, es importante, oye, es importante que las cosas se expliquen bien. Y si nos tenemos que pegar 3 programas para enterarnos de algo, lo prefiero, ¿sabes? Porque
Estamos hablando de cosas muy importantes, cosas que muchas veces las personas no piensan, o los humanos, me incluyo yo, ¿no? Porque si te das cuenta, en la vida hay veces que tú te levantas un día y estás muy bien, y te levantas al día siguiente y estás fatal. Sin embargo, el día es el mismo, tienes lo mismo, no ha perdido nada, es decir que hay ciertos detalles que son capaces de destruirte la vida, ¿no? De la noche a la mañana y sin pasar nada. Y como no seas capaz de dominar esas cosas, es decir, como no tengas muy claro cuál es tu vida, Sí. Cualquiera llega y te la jode, ¿no? Es decir, así de claro, ¿no? De la noche a la mañana, yo estaba muy bien, ¿sabes? ¿Qué me pasa? Que ahora mismo parece que el mundo se me viene encima, ¿no? Sí. Y sin embargo... Mira, estamos hablando de plano físico, plano psicológico, pero todo esto es de manera teórica, para poder poner un poquito de perspectiva. De orden. De orden, pero es que son absolutamente inseparables. O sea, Sí, tú claro. no puedes separar el cuerpo en la parte física y la parte psicológica porque las dos partes se retroalimentan, para bueno o para malo. Sí, por mucho que separemos para entender, en el fondo estamos hablando de un ser único que tiene todo eso junto ahí como un gazpacho. Sí, claro, si tú tienes claro, una dolencia que se está alargando en el tiempo o tal, o una enfermedad grave o degenerativa o lo que sea, te va a afectar en el plano psicológico. Y si tú tienes un problema psicológico o problemas emocionales, simple estrés, te va a afectar en el plano físico. O sea, van unidos. claro. Totalmente. Entonces, vamos por esta vida tan rápido todos los días que decimos, uff, yo hoy estoy fatal y es que no sé el por qué. Sí. Pero si realmente te paras, te observas y analizas lo que ha pasado en el día, seguro que encuentras La razón. el puntito de Sí, cómo has llegado ahí. ¿por qué estamos llegando a esto? Bueno, Lara, muchas gracias. Te veo Nada, dentro de 2 lunes. Cuídate mucho. Igualmente. Y A hasta cuidarse. Adiós. Hasta luego.